Te doy la bienvenida a la primera lección divina de este año en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y tu muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente, a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. En los 2 primeros capítulos de su Evangelio, Lucas presenta a María como modelo para la vida de las comunidades. La clave nos viene dada en aquel episodio en la que una mujer del pueblo elogia a la Madre de Jesús. Jesús modifica el elogio y dice: «Dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Aquí está la grandeza de María. Es en el modo en el que María sabe referirse a la palabra de Dios, en el que las comunidades contemplan el modo más correcto de relacionarse con la palabra de Dios, acogerla, encarnarla, vivirla, profundizarla, rumiarla, hacerla nacer y crecer, dejarse plasmar por ella, aun cuando no se entienda o cuando nos hace sufrir. Es esta la visión que subyace en los 2 títulos del capítulo 1 y 2 del Evangelio de Lucas, que hablan de María, la Madre de Jesús. El motivo que mueve a José y a María a llegar a Belén fue un censo impuesto por el emperador de Roma. Periódicamente las autoridades romanas decretaban estos censos en las diversas regiones del inmenso imperio. Se trataba de controlar a la población y saber cuántas personas debían pagar los impuestos. Los ricos pagaban los impuestos sobre los terrenos y bienes que poseían, los pobres por el número de hijos que tenían. A veces el impuesto total superaba el 50% del rédito de la persona. En el Evangelio de Lucas notamos una diferencia significativa entre el nacimiento de Jesús y el nacimiento del Bautista. Juan nace en su casa, en su tierra, en medio de sus parientes y vecinos, y es acogido por todos. Jesús nace desconocido, fuera del ambiente familiar y de los vecinos, fuera de su tierra. No había puesto para ellos en el mesón. Debió ser dejado en un pesebre. Los primeros invitados.
Los pastores eran personas marginadas, poco apreciadas. Vivían junto con los animales, separados del resto de la humanidad. A causa del contacto permanente con los animales, eran considerados impuros. Nunca nadie les hubiera invitado a visitar a un recién nacido, pero precisamente a estos pastores aparece el ángel del Señor para transmitirles la gran noticia del nacimiento de Jesús. Ante la aparición de los ángeles, estos se llenan de temor. La primera palabra del ángel es: no tengan miedo. La segunda es: gozo para todo el pueblo. La tercera es: hoy, para enseguida dar tres nombres como queriéndonos indicar quién es Jesús: Salvador, Cristo y Señor. Salvador es aquel que libera a todos de todo lo que les ata. A los gobernantes de aquel tiempo les gustaba usar el título de Salvador. Ellos mismos se atribuían el título de Sater, Salvador. Cristo significa ungido o Mesías. En el Antiguo Testamento este era el título que se le daba a los reyes y a los profetas. Era también el título del futuro Mesías que cumpliría las promesas de Dios con respecto al pueblo. Esto significa que el recién nacido que yace en un pesebre viene a realizar la esperanza del pueblo. Señor era el nombre que se daba a Dios mismo. Aquí tenemos los tres títulos más grandes que se pueda imaginar. A partir de este anuncio del nacimiento de Jesús Salvador, Cristo Señor, imaginemos la alegría de una categoría más elevada. El ángel dice: atención, les doy una señal de reconocimiento. Encontrarán a un niño en un pesebre, en medio de los pobres. ¿Nosotros lo creeríamos? El modo como Dios obra es diverso del nuestro. Los pastores van hasta Belén y cuentan la visión de los ángeles. La palabra de Dios no es un sonido producido por la boca, es sobre todo un acontecimiento. Los pastores dicen literalmente: vayamos a ver esta palabra que se ha verificado y que el Señor nos ha manifestado. En hebreo, la expresión davar puede significar al mismo tiempo palabra y cosa o acontecimiento generado por la palabra. La palabra de Dios tiene fuerza creadora, cumple lo que dice. En la creación dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. La palabra del ángel a los pastores es el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Lucas añade enseguida que María conservaba estas palabras y las meditaba en su corazón. Son dos modos de percibir y acoger la palabra de Dios. Una, los pastores se levantan y van para ver los hechos y verificar en ellos la señal que se les había dado por el ángel, y después vuelven a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Y por otro lado, María conservaba con cuidado todos los acontecimientos en la memoria y los meditaba en su corazón. Meditar las cosas significa rumiarlas e iluminarlas con la luz de la palabra de Dios, para así llegar a entender mejor todo el significado para la vida. De acuerdo con una norma de la ley, el pequeño Jesús es circuncidado el 8º día después de su nacimiento. La circuncisión era una señal de pertenencia al pueblo, daba identidad a la persona. En esta ocasión, cada niño recibía su nombre. El niño recibe el nombre de Jesús que le había sido dado por el ángel antes de ser concebido. El ángel había dicho a José que el nombre del niño debía ser Jesús, el que salvará al pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús es Cristo, que significa ungido o Mesías. Jesús es el Mesías esperado. Un tercer nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El nombre completo es Jesús Cristo Emmanuel. Ahora reflexionemos. De acuerdo a las conductas de María y de los pastores ante el misterio de Dios, ¿con quién de ellos pudiera yo sentirme identificado? ¿Cuál es el mensaje que Lucas quiere comunicarnos por medio de todos estos detalles?
Oremos. Madre, que sabes lo que significa estrechar entre los brazos el cuerpo muerto del Hijo, de aquel a quien has dado la vida, ahorra a todas las madres de esta tierra la muerte de sus hijos, los tormentos, la esclavitud, la destrucción de la guerra, las persecuciones, los campos de concentración, las cárceles. Mantén en ellas el gozo del nacimiento, del sustento, del desarrollo del hombre y de su vida. En nombre de esta vida, en nombre del nacimiento del Señor, implora con nosotros la paz y la justicia en el mundo. Madre de la paz, en toda la belleza y majestad de tu maternidad, que la Iglesia exalta y el mundo admira, te pedimos, permanece con nosotros en todo momento y haz que este nuevo año sea un año de paz, en virtud del nacimiento y muerte de tu Hijo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bendecido día, y te deseo un año nuevo colmado de dicha y de bendiciones y en la paz del Señor. Te invito a que te suscribas al canal, que le des un me gusta si algo ha quedado hoy en tu corazón a través de esta reflexión, y que nos ayudes a compartirlo para que llegue a más la palabra de Dios.